Hola a todo el mundo. Mirad, hoy os traemos un vídeo sobre un tema que suele ser de bastante interés o que una vez que ya más o menos estáis hilados en el tema, pues os suele interesar bastante. Y es el tema de las subvenciones, ¿vale? ¿Qué tipo de ayudas podemos encontrar o tener para la puesta en marcha de una granja en la que se crían caracoles, ¿vale? Pues eso, vamos a hablar de las subvenciones. A modo de introducción, bueno, primero deciros que tenéis un artículo sobre este tema en nuestro blog, o a lo mejor estás viendo este vídeo directamente desde nuestro blog, pero es un artículo que está, pues a lo mejor un poquito más detallado, que os puede servir un poco más de guión, ¿no? Este vídeo os puede servir para orientaros y para aclararos un poco conceptos, y el guión nos puede ayudar un poquito más. Y también está tratado más abundantemente, como es lógico, en nuestros cursos, en nuestros asesoramientos y consultorías y demás, pues hacemos un poco más hincapié en este tema a nivel ya personal de cada uno de vosotros, ¿vale? Así que bueno, dicho eso, también comentaros que el tema de las subvenciones es una cuestión un poco, no sé cómo deciros, os suelen llamar mucho la atención, pero siempre decimos que no deberían llamaros tanto la atención, y intentaré explicarme a lo largo del vídeo, ¿vale? Normalmente lo que solemos decir a la gente es que las subvenciones son ayudas a algo que tú quieres poner en marcha, en este caso una granja de caracoles, ¿vale? Pero son eso, una ayuda, es decir, tu granja ya debería ser un proyecto sólido o viable o afrontable en tu caso, y luego vendrá el tema de las subvenciones, qué tipo de ayudas o qué tipo de subvenciones te pueden encajar mejor con ese proyecto que tú tienes. Pero si la subvención no existiese, tu granja tendría que ser igualmente sostenible. No sé si me explico lo que os quiero decir. Es decir, una subvención no justifica el poner en marcha o no poner en marcha una granja, ¿vale? Esto es un poco algo que os tenéis que meter en la cabeza. Porque a veces la gente se vuelve loca como, no, es que me dan una ayuda de no sé cuánto, es que, bien, vale, pero te dan una ayuda de no sé cuánto, para si tú tienes una idea clara en la cabeza y un proyecto que va detrás que la puede respaldar, ¿no? Entonces, por favor, tomaros un poco como no sé cómo deciros, como punto de partida el hecho de que la subvención o la ayuda tiene que ser algo secundario a vuestro proyecto, ¿vale? Porque si no, vais a empezar a hacer un proyecto en función de la ayuda que os van a dar, y eso normalmente no suele salir bien. Sí, la ayuda la recibís, pero se han dado casos hasta de tener que devolver las ayudas porque no han cumplido con lo que la ayuda les pedía, ¿vale? Así que eso, tenerlo muy, muy clarito, ¿vale? Muy clarito. Y por lo demás, pues, bueno, también deciros que, hombre, que nosotros no somos ni técnicos ni expertos en subvenciones. Evidentemente algo nos toca, algo de experiencia tenemos, porque la gente que arranca con nosotros, que cuenta con nosotros para poner en marcha su granja, pues cuentan con ayudas, cuentan con subvenciones, a veces un poco orientadas por nosotros, a veces ya han llegado con ese tipo de ayuda, entonces conocemos otra ayuda diferente o tal, ¿no? Entonces algo podemos hablar, pero de forma genérica, ¿vale? Esto, que sepáis que es un capítulo que si acabáis poniendo en marcha vuestra granja y contando con subvenciones, dependiendo qué tipo de subvenciones, tiene una burocracia altísima, entonces vais a necesitar alguien, un técnico o una técnico que realmente se dedique a eso, ¿vale? No, esto no sirve cualquiera, no sirve tu primo, tu cuñado o Jorge o Raúl, porque como saben de caracoles, pero de ayudas, pues tienen lo justo, ¿vale? Así que bueno, pues nada, vamos a ponernos un poco con el tema que nos ocupa, que como veis, parto de lo que es nuestro módulo 9 de nuestro curso de formación, que son las subvenciones para caracoles. También deciros que por aquí podéis ver en nuestro blog, pues podéis ver el artículo que tiene sus diferentes partes y sus cosas para irlo siguiendo. O sea, todo lo que vamos a hablar pues está un poco aquí,
y evidentemente pues está un poco más extendido, como os decía, en nuestro curso y en nuestras formaciones, ¿vale? Así que venga, vamos a lo que es las ayudas y cómo pueden entrar a formar parte de tu proyecto, ¿vale? Básicamente vamos a hablar de los pros y los contras que tienen las ayudas. Vamos a empezar por los contras o por los inconvenientes, porque siempre es mejor empezar por aquí. Tenéis que saber qué es cuál es la parte mala de todo esto. Bueno, no sé si decirlo mala, sino más bien seguramente tediosa, o la parte menos bonita de todo esto. Pues mirad, normalmente las ayudas o las subvenciones llevan consigo o van aparejadas a una serie de compromisos. Yo siempre digo que los compromisos a los que te obliga la ayuda para darte el dinero, es la parte más importante de la ayuda. No os fijéis en la intensidad de la ayuda, o sea, no os fijéis en el porcentaje que os pueden dar sobre la inversión, ni en el fondo perdido que os puedan dar, o sea, el dinero que os vayan a dar. Fijaros en los compromisos que vais a tener que cumplir, ¿vale? Yo siempre digo que si tenéis 8 o 10 compromisos que vais a tener que cumplir, si cumplís 7 u 8 y hay alguno por ahí que tenéis que cumplir para que la ayuda os la den, pues adelante. Ahora, si tú ya de antemano no cumples prácticamente nada y tienes que ir comprometiéndote con cosas que tú de antemano no ibas a hacer, pues probablemente ya sea el momento de dejar la ayuda a un lado, buscar otra ayuda o seguir con el proyecto sin ninguna ayuda, ¿vale? Ya veréis que iremos avanzando, pero hay diferentes tipos de ayuda o diferentes entidades que nos pueden ayudar. Entonces, bueno, uno de los inconvenientes, una de las cosas más importantes a tener en cuenta son los compromisos a los que me va a obligar esta ayuda, ¿vale? Luego tenéis que tener en cuenta que si vamos a tener una ayuda o vamos a poner en marcha una ayuda para que nuestro proyecto opte a ella, se va a complicar mucho el tema a nivel burocrático. O sea, un proyecto de puesta en marcha de una granja a nivel burocrático, pues tiene una complicación media-baja. Si ponemos en marcha una ayuda, dependiendo del tipo de ayuda que sea, ya la burocracia va a hacer que esto sea bastante complejo. De hecho, ya os decía un momento antes que probablemente tengáis que contar con una persona que os lleve este tema de forma expresa y únicamente este tema, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que la cuestión burocrática se va a disparar. Y luego vais a tener que disponer de más tiempo. Es decir, si la puesta en marcha de una granja cuesta 6-7 meses, pues si vamos a contar con un tema de ayudas y demás, probablemente esto se dilate en el tiempo. No por nada, sino porque por la propia complicación a nivel burocrático, y luego también porque las ayudas de por sí tienen una serie de plazos y tienen una serie de fechas de convocatoria, de presentación de proyectos, de presentación de documentación, de no sé qué, de no sé cuál. Hay veces que no puedes empezar aunque quieras. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y todo esto te lo va a dar pues lo que es el marco legislativo de esa ayuda. Es decir, la ayuda te la vas a tener que leer, pues hay ayudas que son 20 o 30 folios, que son ayudas simples, sencillitas y tal, y hay ayudas pues que son, yo qué sé, pues 200 folios o 200 y pico folios de apartados y cosas que te vas a tener que ir leyendo para no meter la pata, ¿no? Pues todo esto hace que se ralentice un poco la puesta en marcha de la granja. ¿Son inconvenientes? Pues sí, son inconvenientes. Ahora, es más inconveniente pasar por alto esto. O sea, quiero decir, esto conociéndolo, pues uno ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace, ya está. Que tú sabes que vas a tener que mover un poco más de papeleo, que vas a tener que asumir una serie de compromisos y que vas a tardar un poquito más de tiempo, pues vale, sabiéndolo y afrontándolo como tal, pues no hay problema. El problema es el desconocimiento, ¿vale? Bueno, vamos a las ventajas, que las tiene, ¿vale? O sea, ¿qué ventajas tiene contar con una ayuda en la granja? Hombre, estas normalmente suelen ser más intuitivas, más las soléis conocer mejor, ¿no? Evidentemente te van a ayudar con la inversión. Va a haber algo de dinero que te va a llegar para ayudarte con la inversión. Si tú te ibas a gastar 100, pues con la ayuda te van a dar lo que sea, entonces ya no te vas a gastar 100 porque la ayuda va a cubrir parte de esa inversión, ¿vale? Esa ayuda va a ser mayor o menor, pues ya os digo, dependiendo del tipo de ayuda que sea, la entidad que sea la que nos va a subvencionar y demás y más. También de los compromisos, o sea, el dinero no es gratis, ya os lo digo. Pero bueno, que básicamente tu inversión va a estar, digamos, participada por una tercera
por una tercera cosa, que sería la ayuda, que luego no te va a exigir que la devuelvas, ¿no? Porque si te exigen que la devuelvas, eso no es una ayuda, eso es un préstamo, ¿vale? Eso sería otra cosa. La segunda cosa importante que tiene, o la segunda ventaja que tiene las ayudas, que esta no es tan evidente, es que generalmente para optar a una ayuda vas a tener que presentar un proyecto, vas a tener que presentar una forma de hacer las cosas, vas a tener que presentar una planificación incluso de cómo se va a funcionar y demás. Es decir, tu proyecto o tu idea va a tener que ser más sólida. O sea, esto no va a ser una cosa que a ti se te ocurra en la cabeza y que mañana le estés haciendo, que podría suceder si no hay una subvención de por medio. Si hay una subvención de por medio, todo eso lo vas a tener que poner en un papel, lo vas a tener que justificar, vas a tener que justificar las inversiones, es decir, va a tener que haber sí o sí una planificación. Y eso es importantísimo para que un proyecto salga adelante, ¿vale? Es fundamental. Si no hay planificación, es muy probable que vuestro proyecto, sea el que sea, se vaya al garete. De hecho, es una de las principales causas de fracaso en las iniciativas de la gente, es la falta de, pues eso, la falta de planificación, la falta de proyecto, la falta de ver tu negocio o tu idea en el medio y en el largo plazo. Pues eso, la ayuda te va a obligar a hacerlo, porque te va a obligar a hacer un estudio económico, te va a obligar a hacer un estudio de viabilidad, te va a obligar a presentar varias opciones para la inversión, bueno, una serie de cosas que van a hacer que tu proyecto, aunque no te lo parezca, se consolide, se vaya haciendo cada vez más fuerte, cada vez más real incluso, aunque te retrase en el tiempo, que lo hará. Y todo esto, tanto la inversión como el hecho de que tu proyecto sea un poquito más sólido que si no hubiera la ayuda, lo que te da es un cierto puntito de seguridad. O sea, es más probable que tu negocio o que tu idea salga bien en estas condiciones que si estas condiciones no se diesen. Es decir, si todo el dinero para la inversión lo tienes que poner tú y si si toda la solidez al se la vas a tener que dar tú, pues tu proyecto va a quedar un poquito más en el aire, ¿no? Entonces, estas son las ventajas que podemos tener en el proyecto. Y luego, ¿de qué dependen las ayudas? Pues mirad, las ayudas dependen de la entidad que te conceda esa ayuda, o sea, de quién te va a dar esa ayuda. Básicamente, así un poco a modo de orientación o para apuntaros, hay dos tipos de entidades que subvencionan, sobre todo, habrá más, pero hay organismos de desarrollo local que tienen un ámbito comarcal. Entonces, esas suelen ser subvenciones o ayudas bastante sencillas a nivel burocrático y bastante sencillas de conseguir, porque quien te las concede está muy próximo a ti, o sea, son de ámbito local, son organismos de desarrollo local, manejan fondos europeos y normalmente suelen dar un porcentaje de la ayuda, que por lo general está en torno al 30%. En algunos sitios puede ser un poquito más y en algunos sitios un poquito menos, pero en torno al 30%. Y luego están las ayudas que te puede dar tu comunidad autónoma, porque al final nuestra actividad es una actividad agraria y ganadera. Entonces entramos por ese lado, o sea, por la vía de lo que sería agricultura y ganadería, o sea, el sector primario. Entonces, este sector está bastante bien subvencionado a nivel europeo y por ende a nivel local también, ¿no? O sea, quiero decir, las ayudas que se gestionan son fondos europeos que vienen con un marco regulatorio europeo y demás, y son ya de mayor entidad, ¿vale? En Castilla y León, que es las que más conocemos nosotros, se llamaban líneas A y líneas B. En las últimas ayudas hay varias líneas más. Puede haber de primera incorporación, puede haber de mejora, ¿vale? De hecho, cuando nosotros arrancamos tuvimos subvención, tuvimos una subvención por incorporación a la empresa agraria y 2 subvenciones por mejora de explotación. Y luego a lo largo de nuestra vida, también de nuestra vida empresarial me refiero, hemos tenido diferentes tipos de ayuda que vamos buscando en función de lo que queremos poner en marcha, lo que queremos mejorar, y luego buscamos la ayuda, tal y como os he explicado, ¿vale? Entonces, estos dos tipos de entidades suelen ser estas que os digo de los organismos territoriales, o sea, las comunidades autónomas. Estas suelen ser más potentes, la intensidad de la ayuda suele ser más alta, suelen tener una prima por incorporación, que varía en función de la comunidad,
y luego pueden tener un porcentaje de ayuda que pueden ser altos. De hecho, ahora mismo en la Comunidad de Castilla y León el tope está en el 80%. Tienes que cumplir una serie de requisitos, una serie de tal, y no siempre o casi nunca se llega al 80%, pero te pueden dar bastante dinero. Sé que en otras comunidades similares a Castilla y León, como pueden ser Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, pues también tienen este tipo de ayudas muy similares a nosotros. Y luego hay comunidades, es que claro, depende de si tu comunidad da más prioridad al sector primario o menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis que, por eso os digo que esto es una cosa que hay que ponerse con ello de forma profesional, ¿eh? No esto mirando 4 periódicos o 4 papeles, ¿vale? Entonces, ese tipo de entidades conocemos nosotros que den. Luego, bueno, pues habrá pues el típico concurso de la obra social de no sé quién, o el típico concurso de emprendimiento en el medio rural o tal, que te pueden dar, que a lo mejor no son consideradas subvenciones, pero que al final lo son, que si el premio de no sé qué, que si el premio no sé cuál, que te dan, bueno, diferentes tipos de cosas, que eso ya es tan amplio como amplio es el territorio, ¿no? Luego dependen, como ya más o menos os he apuntado, dependen de vuestra ubicación, del sitio donde estéis. O sea, no tiene la misma intensidad de ayuda alguien en Castilla y León que alguien en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que priman otras cosas, ¿no? O sea, priman más, pues, nuevas tecnologías o empresas más de otros sectores, ¿no? Me refiero a la Comunidad de Madrid como me podría referir a cualquier otra, ¿eh? No hay ningún... Pero dependiendo en dónde estés, pues vas a tener más facilidad o menos en tu sector, dentro de lo que es tu sector, que el nuestro es el primario, y más o menos intensidad en la ayuda, ¿vale? Eso está delimitado. También incluso pueden variar, aunque son muy similares todas, pero pueden variar los compromisos a los que te obliga la ayuda o subvención. Y luego van a depender de tu situación personal, de cómo, en qué momento te encuentres tú. Es decir, pues por ejemplo, no sé, imagínate, hay ayudas de primera incorporación que son para menores de 40 años, es primera incorporación al sector primario, entonces son para menores de 40 años. Esto no es que lo puedas gestionar, es que si tienes menos de 40 años puedes optar a esa ayuda y si no, pues no, ¿vale? Si a ti te interesa mucho una ayuda que hay en la comunidad de Extremadura, pero tú vives en Burgos, pues, y vas a hacer tu granja en Burgos, pues no vas a poder optar a esa ayuda, porque tu situación personal es que estás en Burgos, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, o si tienes trabajo, o si estás parado, o si tienes cargas familiares, o si no las tienes, o no sé, hay un montón de cosas que pueden influir en que la ayuda sea más potente, menos potente, o que puedas disponer de ella o no disponer de ella, ¿vale? Porque son condiciones personales que puedes cumplir o no cumplir. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es un poco más o menos lo que os podemos contar así a grandes rasgos para con el tema de la subvención o de las subvenciones. No tenemos mayor... Hombre, esto lo ampliamos un poquito más y lo explicamos más de tú a tú en nuestras formaciones, como os he dicho. Pero en esta línea vamos, o sea, os podemos ayudar mucho con el tema de las ayudas, pero a cumplir con ellas, no somos gestores. Por ejemplo, facilitamos mucho el tema de pues cómo se tiene que facturar para que esas facturas sirvan para la ayuda, o qué tipo de conceptos pueden o no pueden entrar y demás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que os podemos aportar en este campo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os sea de ayuda, que os pueda venir bien. Si os animáis, pues venir a vernos o contactar con nosotros, y si no, pues que os haya servido. Así que venga, a seguirnos en el canal, esperarnos al próximo vídeo y nada, darnos likes y esas cosas que nos encantan. Venga, saludos a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.